La otra carta que quiero analizar y me va a llamar mucho la atención es la infestación definitiva. Muy buenas tardes, curiosos. Yo soy Repe. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a venir con nuestra sección de aprendiendo a jugar, ¿no? Lleva tiempo que no subí algo así parecido. Arriba estoy dejando una etiqueta de un video que hice hace muchísimo tiempo sobre conceptos básicos de Hearthstone, sobre todo para aquellos que están empezando, ¿no? O de repente nada más juegan el casual y quieren mejorar un poquito, ¿no? Fue hace mucho tiempo, así que me disculpan por la mala grabación, algo así. Todo el tiempo estamos mejorando, obviamente, ¿no? También avisarles que hoy estaré subiendo videos sobre el review de las cartas. No sé si va a ser antes o después de este, pero si no llegan hasta el final de ese video, lo digo en al principio, que es que después de que termine toda la muestra de todas las cartas de la expansión, haré una colaboración con otros youtubers para hacer un review general de todas las cartas de toda la expansión en general. Va a ser posiblemente un par de horas. No sé todavía los detalles, qué día ni hora específico, pero sin duda alguna lo dejaré en alguna descripción, lo dejaré en un comentario, lo publicaré en redes sociales o algo así por el estilo. Ya veré cómo se me ocurre, pero sobre todo lo aviso de ahorita desde el principio, ¿no? Bien, vamos al grano, ¿no? Lo más interesante, Rui, ¿qué nos traes el día de hoy? A ver, todos nos hemos preguntado de cómo los pro o incluso cualquiera, o incluso un propio creador de contenido y demás, o ustedes mismos nos han preguntado de repente cómo podemos evaluar si una carta es buena o mala. Si el efecto en general con todo lo que tiene, con todas sus estadísticas, es totalmente correcto. Bueno, hoy vamos a aprender cómo se valora una carta como tal, tanto esbirro como hechizo, ¿no? Lo primero que hay que entender es que la base principal de cómo podemos evaluar tanto esbirros como hechizos son las cartas básicas, las cartas que vienen de contexto, desde el principio de Hearthstone, las básicas y sobre todo las del conjunto clásico, ¿no? Sobre todo muchas del conjunto clásico. Porque esas son las bases. Cuando empezó el Hearthstone solamente existía eso, y en general se supone allí que Blizzard generó una especie de equitatividad en todas las cartas para que de alguna manera u otra no hubiera ninguna carta fuerte. Entonces no vamos a basar en eso para volver a nuestro punto más principal, nuestro punto primordial, sobre todo con los esbirros. El esbirro como tal, para los que no conocen el efecto, hay dos tipos de esbirros, literalmente: los esbirros sin efecto y los esbirros con efecto, ¿verdad? Primero vamos a basar el esbirro sin efecto. El esbirro sin efecto es aquel que no dice nada, o sea, que simplemente tiene una carta vacía. O sea, que es, por ejemplo, no sé si hay un filtro de esto, pero por ejemplo, un pingüino patinador. Esto es un esbirro vainilla, así de sencillo, o vanilla, como le dicen en inglés, pero básicamente que no tiene ningún efecto y que solamente funciona con sus estadísticas, así de sencillo. Entonces, sobre todo los esbirros del conjunto básico es lo que sobre todo nos va a determinar si una carta es buena o mala. A ver, la regla nos dice en general, y voy a usar como efecto, por ejemplo, un croco, creo que se llama así. El mejor ejemplo, voy a usar como ejemplo el crocolisco fluvial. Voy a hacer como ejemplo un esbirro del básico, junto básico, y un esbirro común y corriente. A ver, la regla nos dice que el coste o las estadísticas perfectas de un esbirro vendría siendo un esbirro en el que el ataque viene siendo lo mismo que su coste, y en la salud un punto más. Es decir, un esbirro de coste 2, como vemos con el crocolisco fluvial, es el coste perfecto o la estadística perfecta que sea de 2 de ataque y 3 de salud. Ustedes me dirán, ¿importará si es 3-2? Como lo es el otro, el dinosaurio de 3-2 del conjunto básico. La verdad es que es mejor que sea un 2-3. ¿Por qué? Porque la salud importa más que el ataque, porque sencillamente tiene más probabilidades de sobrevivir un turno en el campo o en la mesa. Si un esbirro sobrevive de un tradeo donde ha matado a un esbirro y tú no, y el tuyo ha sobrevivido, literalmente hecho un cambio trade muy básico, y que básicamente tu esbirro es mejor que el otro, literalmente. Él ha tenido que gastarse una carta, va a tener que gastar 2 cartas para matar a tu esbirro.
no sé si ha quedado muy claro, ¿no? Pero básicamente se trata de eso, es muy interesante, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿eso funciona con todo lo maná? Por supuesto que sí. Por ejemplo, de 3 de maná había alguna vez un mecha que era la montura araña. En 3 de maná, 3-4, y se usó muchísimo en el meta en aquel tiempo. Obviamente había menos cartas, mucho menos desarrollo de cartas, pero es un buen ejemplo de cómo es un esbirro perfecto por 3 de maná, 3-4. Además que si un mecha tiene algún combo y va, interesante. Pero básicamente es un buen ejemplo de eso. De turno 4, por ejemplo, el esbirro por excelencia, y de hecho cuando se creó el Hearthstone se usaba muchísimo, es el mitiquísimo Yeti. Si más no me equivoco es así, aquí está, el Yeti. 4 maná, 4-5, un esbirro perfecto. De hecho para arena es muy bueno, porque es un esbirro tempo y demás, pero eso no me quiero meter con el tema. Básicamente de eso se trata, un esbirro con el mismo ataque de su coste de maná, más 1 más de vida. Si ustedes se ponen a pensar, nunca, y no ha habido hasta ahora, ningún esbirro vanilla o vanilla, como le quieran decir, que en el que sus estadísticas supere esto. Es decir, nunca ha existido, y no creo que Hearthstone lo haga, porque si no tuviera que cambiarse toda la dinámica del juego, valga la redundancia. Eso está establecido así, que nunca ha existido un esbirro que sea 4 de maná, 5-5 vanilla. El que ha existido de repente, obviamente si le suben las estadísticas a un esbirro de 4 de maná, es porque tiene un efecto negativo, por sentido común, ¿no? Igualmente con otros costos. Obviamente si seguimos esa misma regla, un 7 de maná tiene que tener por estadísticas base un 7-8 común, de vanilla, ¿no? De estadística base. Creo que lo he entendido muy claro. El ogro de 6 de maná es un perfecto esbirro de vanilla. Por eso cuando uno comienza las cartas, cuando uno está comenzando el juego, que uno tiene pocas cartas, esto es un perfecto ejemplo de usarlo en tu mazo. Lo que sí con los hechizos no van a servir, sobre todo los de básico y los clave, no van a servir como base para saber después evaluar si un hechizo es fuerte o no. Con respecto a los hechizos, lo evaluaremos después porque los hechizos tienen efectos y hablaremos de los efectos ahorita. ¿Cómo podemos evaluar un efecto? ¿Y a qué nos referimos? ¿No se han preguntado alguna vez, por ejemplo, cuánto de maná equivale provocar? ¿No se han preguntado, por ejemplo, cuánto equivale el efecto, no sé, grito de batalla o último aliento? ¿Me explico? Hoy vamos a ver ese tipo de casos y vamos a poner como ejemplos esbirros del conjunto clásico o básico, porque es la base, para entender más o menos cuánto podemos equiparar, cuánto vale el efecto, para poder evaluar cuando veamos futuras cartas, cuando estemos armando un mazo, para ver si un esbirro es bueno o malo. Entonces el primer efecto que vamos a aprender el día de hoy es el robo. Y eso obviamente nos va a ayudar los hechizos. A ver, ¿cuánto equivale robar? Por ejemplo, una carta roba una carta. ¿Me explico? Los ejemplos más comunes son, por ejemplo, el intelecto arcano. Es una buena base del mago. Es una buena base para saber cuánto vale robar una carta. Es una carta de conjunto básico, común y corriente, que siempre se ha usado en todos los metas. Es muy importante también entender eso. Si se ha usado en casi todos los metas y es una base, es porque es una carta buena. Por lo tanto, es una buena referencia. Muy importante entender eso. Entonces, porque obviamente van a haber cartas del conjunto básico o clásico que no son buenas y no son una buena referencia. Entonces, el intelecto arcano dice 3 de maná roba 2 cartas. Por lo tanto, podemos decir que el robo de carta vale 1,5 de maná. Es una gran referencia. ¿Me estoy explicando? Entonces, otro buen ejemplo de que puede corroborarse esta carta es, por ejemplo, la ingeniera novata, que siempre es usado para mazos de mucho robo y demás. La ingeniera novata, por deber ser, es una carta de 2 de maná que debería costar 2-3. ¿No es cierto? Con lo que he explicado anteriormente. Pero he sacrificado 1,5, es decir, 1 de ataque y 2 de vida. Por lo tanto, es una carta. Por lo tanto, le han sacrificado 1,5 de maná. Muy importante. Para que poder usar el efecto de robo. Por lo tanto, esta carta, el robar una carta, esta carta vendría siendo, robar una carta vale 1,5 de maná. Y un 1/1 es una carta menos de 1 de maná.
¿Me explico? Por lo tanto, equivale a 2 de maná. Entonces me estoy explicando así como evaluamos una carta. Un 1-1 es una carta que equivale a medio maná, quizás menos. ¿Me explico? Y el robo de una carta cuesta 1,5 de maná. Por lo tanto, es una carta que vale la pena que valga 2 de maná. ¿Me explico? Si fuera una carta que valiera 1 de maná, estaría rotísima. Si fuera una carta que costara 3 de maná, es una carta mala. ¿Me explico? Es así como evaluamos una carta. Si esta carta costara 3 de maná, nunca se usaría. ¿Lo ves? Por eso, en cierto sentido, al final se termina usando por ese tipo de detalles. Una carta que, por ejemplo, diríamos que está over o sobre encima de lo adecuado es la Arcanóloga. Es por eso del mago. Es por eso que la Arcanóloga siempre se ha visto en todos los mazos de mago. ¿Por qué? Porque la Arcanóloga es una carta que no pierde sus estadísticas base, pero es que además te da un robo. ¿Me explico? Y además un robo específico, lo cual que te puede servir. Entonces por eso es que Arcanólogo es una carta súper fuerte y siempre ha gustado y siempre se van a ver en todos los mazos de mago. Es así como evaluamos una carta, si una carta está buena o mala. ¿Me estoy explicando? Estas cartas pueden haber hecho 2 de maná, 2-3 y sin embargo ser decente. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de +1 de daño de hechizo. ¿Alguien se ha preguntado cuánto vale eso? O sea, ¿cuánto vale ese efecto? El efecto es geomántico como una carta de punto básico y ciertos metas se ha usado, ¿vale? Lo que pasa es que no se ha usado del todo porque hay un esbirro que lo supera y que hace casi el mismo efecto que lo vamos a hablar ahorita. El Geomántico Kobold es una carta de 2 de maná 2-2, o sea, pierdes 1 de estadística de salud para colocarle un efecto de +1 de daño de hechizo. Literalmente es una carta que literalmente vale el +1 de daño de hechizo, con eso podemos decir que equivale a 0,5 de maná. Básicamente, porque 2 estadísticas completas que quitarle ataque y salud vendría siendo como 1 de maná, ¿ok? Entonces, este efecto vendría siendo como entre 0,3 y 0,5 de maná. Eso es lo que equivale a +1 de daño de hechizos. Otro ejemplo muy claro, que puede ayudar muchísimo, que es un ejemplo casi igualito, es el Magiogro. Normalmente debería ser un 4-5 y por daño de hechizo es un 4-4. Básicamente es un efecto que equivale a 0,3, 0,33, 0,5 de maná. Entonces, cuando veamos una carta podemos evaluar si es totalmente fuerte o no. El ejemplo más claro de una carta rota, una carta súper fuerte y con ese efecto, ¿se recuerdan el mitiquísimo Draco Azur? Sí, el Draco Azur era un buen ejemplo de una carta muy fuerte. Fíjense, Draco Azur, una carta 5 de maná 5-6, ¿verdad? Es una carta que, el 5-6 que le hace falta es una carta que equivale más o menos a 1,5 de maná. El robo de una carta ya vale 1,5 de maná. Por lo tanto, el daño hechizo era adicional. Es una carta completa. O sea que esta carta debería valer 5,6, 5,8. No sé si lo están viendo todas las estadísticas. ¿Y de dónde sacó esas estadísticas? El 4,4. El 4,4 es una carta que vale 4,5. El daño hechizo es una carta que vale 0,3, 0,5. Y el robar a una carta es un efecto que equivale a 1,5 de maná. ¿Lo ven claro? Por lo tanto, todo eso unido es una carta que puede equivaler 6 de maná. La otra carta que quiero hablar y ver muy relacionado es el daño de hechizo, un daño directo, ¿no? El ejemplo más claro con el que quiero funcionar esto, con el que quiero explicar, es la cólera. La cólera es un ejemplo perfecto, porque la cólera ha estado siempre en conjunto básico, se ha usado en toda la masonería toda la vida, y es que dice, elige una opción, elige 3 de daño, un esbirro, o 1 de daño, roba una carta. El deber ser es que, por ejemplo, una carta de 1 de maná haga 2 de daño, como por ejemplo la del sacerdote, que no me recuerdo ahorita cómo se llama. La de 2 de maná hacer 3 de daño. Es por eso que, por ejemplo, la cólera hace 3 de daño de esbirro, se usa. Por ejemplo, se usaba y muchísimo en el cazador, en los tiempos de María Castaño. Se usaba muchísimo, por ejemplo, el disparo presuroso. No sé si recuerdan. ¿Dónde está? ¿Dónde está, baby? Aquí. 2 de maná, 3 de daño. Y además que podía ir la cara. Esta carta por eso estaba bastante fuerte y se usó muchísimo y era un momento donde el meta
el cazador es un meta donde el cazador se dio muchísimo, ¿me explico? Y además que había posibilidad de robar una carta. Es así como hablábamos si una carta es buena o no. Un ejemplo muy claro y que hoy está dominando el meta en general, bueno, dominando no, pero está claro en el meta en el día de hoy, de cómo se puede ver un ejemplo de un hechizo con gran coste y en base a su efecto directo, es el golpe de flanco. El golpe de flanco del cazador es una... Evaluemos esta carta. Es una carta de 4 de maná que hace 3 de daño a un esbirro, por lo tanto el 3 de daño a un esbirro es una carta que equivale a 2 de maná, un cólera cualquiera, o una bomba, no sé cómo se llama, la bomba del brujo anteriormente, o una descarga de escarcha del mago, ¿me explico? Básicamente es una carta que hace 3 de daño a un esbirro, 2 de maná y saca un 3-3. Un 3-3, ¿cuánto equivaldría? Es una carta, básicamente un esbirro de 2 de maná y medio. ¿Lo ven? Porque no llegaría a ser completamente uno de 3 de maná, porque sería un 3-4, pero tampoco es uno de 2 de maná. Básicamente es una carta que debería de valer 4 y medio de maná. Pero esta vale 4 de maná. ¿Lo ven? Así como hablamos, una carta fuerte. Y es por eso que el golpe de flanco se ve en todos los mazos de cazador. ¿Alguien se ha preguntado cuánto equivale el efecto de provocar? Bueno, el ejemplo más claro y muy fácil de identificar es, como que lo vamos a mostrar, es Senji. Bien, me duró un montonazo buscar a esto de Senji, ¿no? Senji es un breve ejemplo donde un 4 de maná, un 3-5 provocación. Básicamente está perdiendo uno solo de ataque por provocar. Por lo tanto, pudiéramos decir que el efecto de provocar es una especie de 0,5 de maná aproximadamente. ¿Me explico? Entonces, es una forma de ver si una carta es buena, una carta con provocar es buena o no. Provocar como tal no vale mucho. Un ejemplo posiblemente fuerte, y obviamente se usa en casi todos los mazos actualmente, es el Rey Exánime. El Rey Exánime, fíjense, el Rey Exánime es una carta muy completa. ¿Por qué? Porque el Rey Exánime es una carta 8 de maná. Básicamente debería ser un 8-9. El provocar le quita ese 9 de salud a 8 de salud. Por lo tanto ahí estaría bien, si no estaría el efecto. O sea, si fuera un 8 de maná, 8-8 provocar, ¿me explico? Solamente estaría decente. ¿Por qué es una carta fuerte? Porque es que, o sea, exactamente con 8 de maná. Pero ¿qué es lo que le hace fuerte al final? Es porque además, al final de turno te da una carta adicional. Que es una carta adicional, vendría siendo como un robo. Por lo tanto, es 1,5 de maná, aproximadamente. Aunque es aleatorio. Entonces, generar una carta aleatoria vendría siendo como 1 de maná por ahí. Pero es muy difícil de identificar, ¿ok? Pero que te dé valor carta adicional es algo más. Por lo tanto, esta carta hubiera sido un 8 maná, 8 maná, 8-8. Provocar hubiera sido una carta exactamente 8 maná. Vale bien. Otro efecto que vamos a determinar el día de hoy es el veneno. ¿Cuánto vale un venenoso, un esbirro con veneno? Básicamente el ejemplo perfecto que he encontrado es la cobra, ¿vale? Si bien nunca se ha usado en el meta, pero es porque en general la dinámica de venenoso nunca ha sido super over, nunca ha encantado demasiado, ¿me explico? Pero la cobra es lo más cercano a lo que más nos gusta, sobre todo porque está en un secreto del cazador y en ciertos aspectos se ha usado, o sea, es un buen ejemplo, ¿me explico? Verán, la cobra en un esbirro de 3 de maná debería ser 3-4, está perdiendo 1 de ataque y 1 de salud, por lo tanto es 1 de maná aproximadamente que está perdiendo por el efecto venenoso. Por lo tanto, el venenoso es un efecto que vendría siendo más o menos 1 de maná. De los otros efectos más interesantes y que estoy seguro que están más interesados en aprender, el escudo divino. El escudo divino es uno de los efectos más deseados por muchos. Vale muchísimo, ¿me explico? Y el ejemplo más claro es la cruzada escarlata. Ustedes me dirán, esta carta no se usa en meta. No importa, porque ya veremos y usaremos otro ejemplo muy parecido. Pero por ejemplo, esto en arena es muy bueno, la cruzada escarlata. ¿Cuánto vale el escudo divino? Normalmente debería ser un 3 de maná, 3-4, ya lo sabemos, pero sacrifica 3 de salud por el escudo divino. Básicamente 3 de salud es una carta que equivale a aproximadamente 1,5 de maná, porque 1 de estadísticas que pierda es más o menos 0,5, ya lo hemos venido explicando anteriormente. Por lo tanto, pierde 3 estadísticas, 0,5 por 3, 1,5 de maná. ¿Lo ven? Entonces, el escudo divino es un efecto más o menos que equivale a 1,5 de maná. El otro efecto muy claro, o el otro ejemplo muy claro, es la escudera argenta. A ver,
Muy importante que cuando expliqué el esbirro vainilla, no expliqué esbirro de coste 1, porque el esbirro de coste 1 tienen el único detalle, el único ejemplo de distinto, es que un esbirro perfecto de coste 1 es esbirro 1-3, es el único que se quita del estándar, ¿no? Obviamente no hay tantos esbirros 1-3, no ha sacado tantos esbirros 1-3, pero es el ejemplo perfecto. Entonces, por lo tanto, este esbirro ha perdido 2 de salud en la escudera argenta por un escudo divino. Literalmente esta es una carta que debería valer 1,5. ¿Por qué? Porque el escudo divino es una carta que el escudo divino vale más o menos como 1,5. O en otro sentido decir que esta carta ha perdido 1,5 de maná. Me explico, por lo tanto esta es una carta que debería valer al menos 1,5 de maná. Es por eso que en todos los mazos agro la escudera argenta se usa. Es el perfecto esbirro que si estás comenzando el Hearthstone es perfecto usarlo. Porque es muy bueno, es muy completo en cierto sentido. Me explico, el otro ejemplo muy claro de que es muy top es la protectora. Esta carta es muy fuerte. Esta es una carta que básicamente pudiera valer 2 de maná. Porque tiene provocar y escudo divino. Provocar y escudo divino más o menos 2 de maná. El 1-1, bueno, es malo, pero es básicamente una carta que básicamente pudiera valer 2 de maná solamente por sus efectos. Muy interesante evaluar ese tipo de detalles. Uno de los últimos efectos que ha llegado a Hearthstone, la acometida, el efecto de cargar en el primer turno, pero a solo esbirros. El ejemplo más perfecto es el Worgen Rabioso. Se ha usado prácticamente en todos los mazos de acometida o algo así parecido. Obviamente no es un diseño que se ha explorado del todo, pero no es una carta mala para nada el Worgen. Básicamente es un 3 mana 3-3, por lo tanto sacrificas 1 de salud. Por lo tanto, cada estadística vale 0,5 de maná. Pudiéramos decir que la acometida es un efecto que equivale a 0,5 de maná. Esto pudiéramos corroborarlo con la avispa. Porque la avispa es un esbirro 2 de maná, 1-3, pierde 1 de ataque por acometida. Es verdad, tiene otro efecto y demás, pero creo que este efecto es muy difícil de evaluarlo. Pero básicamente vendría siendo pierde 0,5 de maná. Es un efecto, es un esbirro, o es un efecto que equivale a 0,5 de maná. Otro efecto que quisiera hablar es del viento furioso. El viento furioso como tal no es un diseño, es una forma de decir... no ha sido un efecto como tal que ha entrado en el meta, nunca ha sido super pro ni nada, nunca ha gustado del todo. Porque muchas veces los esbirros se sacrifican mucho por el viento furioso, es decir, sus estadísticas se bajan mucho, ¿no? Pero el ejemplo más claro y el que me parece más válido para evaluar el viento furioso es el clarividente. Este clarividente del conjunto clásico, ¿no? Si bien nunca se ha usado, pero es que ningún esbirro del viento furioso prácticamente se ha usado, es que pierde 1 de estadísticas completo. En 3 de maná, 2-3, por lo tanto pierde 1 de ataque y 1 de salud. Básicamente 0,5 por 2, 1 de maná. ¿Me explico? Pierde 1 de maná. Aún así, que este esbirro ha sido el ejemplo perfecto, no se usa. ¿Por qué? Porque es un efecto que no ha gustado del todo, porque tiene que sobrevivir para poderle sacar valor. Se sacrifica como que mucho, ¿no? Y el ejemplo claro de por qué no se usa es que los otros esbirros de viento furioso son aún peores. Veremos otro ejemplo. La clarividente, por ejemplo. La clarividente, esta carta, si el efecto de viento furioso vale 1, este es aún peor. Si el clarividente no se ha usado, está aún peor. La arpía, perdón. La arpía, un 6 de maná debería valer 6-7. Por lo tanto, si tiene viento furioso, es una carta que debería ser, para equivaler sus bajo estadísticas, un 5-6. Sin embargo, esta carta pierde 2 de maná en estadística, porque es un esbirro de coste 4, por el viento furioso. ¿Se ha usado alguna vez arpía? Nada. ¿Me explico? El otro ejemplo claro es la vigía de Vertormenta, ¿no? Esto ahorita se usa por el tema del robo de cadáveres, pero tampoco es que sea una carta muy buena, ¿ok? El Vigía de Tormenta es una carta que debería ser 7-8 y pierde 3 estadísticas, 0,5 por 3, 1,5. Este pierde 1,5 por el viento furioso. ¿Sale factible? No. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca ha habido un buen esbirro con viento furioso. Bueno, curiosos, eso ha sido como un resumen general de todos los efectos. Si bien han faltado cosas como grito de batalla, último aliento. Lo que pasa es que los gritos de batalla son todos distintos. El grito de batalla, cada efecto es distinto. Entonces es difícil evaluar eso, ¿no? El grito de batalla como tal no es un efecto a evaluar, porque el grito de batalla puede decir haz de 2 de daño, haz 3 de esto, haz 3 de lo otro. ¿Me explico? O grito de batalla, viento furioso, o sea, puede ser de todo grito de batalla. Igualmente el estertor o último aliento. Todos los últimos alientos son distintos. Entonces depende del último aliento para evaluar
eso, ¿ok? Por último, muy importante, me gustaría evaluar varias cartas y van a ser de las más controversiales que hemos visto últimamente para saber si una carta por eso es que está over o no. Voy a usar dos ejemplos de cartas que ya veremos y comprobaremos de que son fuertes de por sí, el efecto como se hicieron, ¿no? Uno de los ejemplos más claros es la Némesis Crepuscular. Esta carta es del sacerdote, fue increíblemente fuerte. Lo que pasa es que el sacerdote ahorita no es meta, obviamente, pero la carta en sí es una barbaridad. Porque él solamente esta carta sacrifica 1,5 en estadísticas por un efecto de 3 de daño en área. Ustedes me dirán, ¿cuánto vale un efecto de 3 en área? ¿Se les viene algo en mente? Sí, las llamas infernales. Las llamas infernales es una carta de conjunto básico, clásico, que siempre se ha usado en todos en los brujos control. Es una buena carta. Un área de 3 de maná, de 3 de daño a todos. Ya si hace daño a tu héroe y el otro, creo que es irrelevante porque hace los dos, es indiferente. Pero es una carta que vale 4 de maná. Entonces diríamos, por sentido común, porque no hay otra base, que el efecto de 3 de área vale 4 de maná. Entonces estamos diciendo que esta carta vale 4 de maná solamente el efecto, pero además un 3/3. Por lo tanto, estamos diciendo que esta carta debería valer 6,5 de maná y vale 4. Por eso esta carta es súper fuerte. La otra carta que quiero analizar y me va a llamar mucho la atención es la infestación definitiva. Todo el mundo piensa que sobre, no sé qué, que está muy fuerte y demás. Yo también opino lo mismo, por si acaso. Pero quiero evaluar más o menos cuánto debería equivaler esta carta. ¿Y por qué he usado esta carta como referencia? Porque tiene de todo, básicamente. Podemos evaluar este tipo de cartas. A ver, vamos a evaluar el inflige 5 de daño. Inflige 5 de daño es una carta que equivale más o menos, si seguimos con la misma expectativa, es una carta que equivale más o menos 4 de maná. ¿Por qué? Una carta de 2 maná hace 3 de daño, una carta de 3 de maná hace 4 de daño y una carta de 4 de maná hace 5 de daño. Además que es a todo, cualquier cosa, a un esbirro y a la cara. O sea, es muy variada. Entonces, podríamos decir, y vamos a ir sumando aquí en la pantallita, que 5 de daño es una carta que vale 4 de maná, ¿verdad? Roba 5 cartas es el efecto más complicado de evaluar, pero el ejemplo más claro es el sprint. El sprint del pícaro. El sprint del pícaro es un mazo control del pícaro, siempre es usado. Es una carta que roba 4 cartas por 7 de maná. Literalmente pudiéramos decir de que el sprint o el robar 5 cartas pudiera ser una carta que valga 8,5 de maná, ¿cierto? Porque una carta de más o menos así parecido. Vamos siendo conservador de que vale 8 de maná, ¿cierto? Otorga 5 de armadura. 5 de armadura viene siendo, voy a usar como referencia la carta del guerrero de Pierreferre. Es una carta de 1 de maná, obtiene 5 de armadura. ¿Por qué esta carta nunca se ha usado? Porque esto es muy situacional. 5 de armadura tampoco te otorga nada, tampoco es la gran cosa del millón. Entonces es una carta que pudiéramos decir 5 de armadura, pudiéramos decir que vale 1 de maná. Y por último valor, invoca un esbirro 5/5. ¿Cuánto es un esbirro 5/5 vainilla? Eso quiere decir un esbirro de 4,5. Por lo tanto, pudiéramos decir, sumando todo esto, que Infestación Definitiva es una carta que, sumado todos sus efectos, vale aproximadamente 18,5 de maná. 18 de maná. Y es por eso que Infestación Definitiva está muy fuerte, o por lo menos para mí, y para muchos que coinciden conmigo. Entonces, es así como evaluamos una carta. ¿Cuánto es el valor de la carta? Evaluamos cada efecto en general, la trazamos como base de las cartas clásicas y del conjunto básico para ver si una carta está bien o mal, sobre todo cuando sale nueva en la expansión o cuando estamos creando un mazo y somos nuevos. A ver, podemos evaluar una carta si es muy buena o mala. ¿Me explico? Entonces, ese ha sido un resumen general. Creo que ha sido muy largo, espero no durar mucho, por lo menos de media hora, pero ha sido muy general. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo, que hayan aprendido bastante. Déjenme sus comentarios, qué opinan, qué les parece, si coinciden con no, qué me faltó. Espero que hayan disfrutado el día de hoy el vídeo. Que pasen una linda semana. Chau, chau.